Mi querida amiga Paola Vera, amiga editora, ya casi, bueno, de la familia, de la comunidad, en Human Ecology, en la Global Coaching Federation, o sea, revista, libros, con una gran trayectoria, ya lo vimos el otro día en el directo, y vamos a seguir ampliando toda esa información para que la gente sepa, o conozca, mejor dicho, cómo una idea se convierte en realidad y no solamente para ser editora, sino en el cambio y la transformación de vida. Cuando el dolor, cuando el objetivo es mucho más grande que cualquier dolor que pasamos en la vida. Así Porque es, comenzamos un proyecto, pero la vida continúa también con sus diferentes sucesos. ¿Verdad, mi Pau? así mismo es. Comenzamos un proyecto, podemos terminarlo o no. Yo soy de las que prefiere terminarlo hasta que cierre y continuamos con nuestras cosas, con nuestras situaciones, con nuestras vivencias, con nuestra emocionalidad, con el cuidado de nuestra salud mental. Continuamos con ese caminar de la vida que Dios nos pone pues en el camino. Así es. Y en ese caminar por la vida, más de una vez yo he expresado bueno, he expresado en voz alta cuando alguien dice, no, María, pero es que es difícil y si luego la gente este, te pone límite y yo siempre les digo, ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres hacer lo que quieres hacer? ¿No? ¿Por qué eliges ese camino en otro? ¿Cuán importante es para ti? Por una razón muy sencilla, porque cuando uno toma una decisión de transformar su vida, habitualmente, en el diario vivir, uno toma decisiones e implica a otras personas, pero se ha establecido que es así en el automatismo de la vida, ¿no? En las decisiones diarias. Pero resulta que cuando uno hace una transformación real, o sea, cuando tú haces un giro de 180 grados, en ese cambio viajas tú, lo decides tú. Pero por otro lado, implicas a varias personas. Bueno, implicas a todo tu entorno. Y es justo ahí es Así donde es. nosotros debemos preguntarnos si estamos dispuestos a atravesar esas barreras, esas situaciones. Porque no nos van a acompañar los seres queridos, siempre insisto en esto. ¿Cuán dispuesta estás tú a seguir creciendo? A ser editora, a ser escritora, a ser coach, a ser mentora, a ser terapeuta, a ser actor. ¿Cuán dispuesta estás tú a trabajar por tu sueño? ¿Realmente es un compromiso contigo? Así es, porque es que sucede muy frecuentemente, María, que cuando decidimos emprender un proyecto que está totalmente conectado con nuestro propósito, nuestro entorno suele al principio y a veces durante todo el proyecto no lo logran entender o no se logran conectar con la misión que se te ha sido encomendada en ese momento, eh, que viene de tu propósito, de Dios, como lo quieran llamar, o viene de tu corazón, o algo que se te ha puesto en la mente, pues, porque por irnos a lo más humano, que es a veces la testarudez humana, ¿ok? Como se te pone en la mente algo y con terquedad, que a veces puede parecer desde afuera terquedad, pero es constancia, es disciplina, es darle lo mejor de ti a ese proyecto. Muchas veces, por no decir en la mayoría, tu entorno cercano, tu familia, no lo entiende, tus amistades no entienden de qué va esto, no entienden muy bien lo que haces, no entienden muy bien a lo que te dedicas. Entonces, yo pienso que eso es más natural de lo que uno cree, ¿no? Que el entorno cercano no entienda muy bien hacia dónde uno va o el camino, porque muchas veces también comienzas un proyecto y tú no tienes claro todo el camino. Pero se va aclarando el panorama conforme vas avanzando en el proyecto y se te va dando la oportunidad de tener claridad por lo menos en el siguiente paso. Es verdad porque uno da el primer paso y a lo mejor sí tiene una ilusión. Yo digo,
tú tienes una ilusión, luego esa ilusión hay que bajar a la tierra y para que se pueda hacer realidad. Entonces tienes tu mapa, tu plan de acción. Porque si no Es correcto. vamos a chocar de frente y la primera situación, en la primera piedra que se nos llega o se nos presenta, en esa primera piedra nos queremos rendir. Y por otro lado, Pau, hay algo muy importante que yo quisiera que la gente también fuera consciente de ello. Y es que a pesar de que nosotros cambiamos nuestra vida porque deseamos y elegimos libremente este sueño o este objetivo o esta meta, el pasado o las consecuencias de las decisiones pasadas sigue también su trayectoria y no siempre están alineadas. Puede ser que esas, voy a poner mi ejemplo personal, yo llevo creciendo, sobre todo estos últimos 11 años, y me he propuesto seguir, y en mi vocabulario no está no rendirme, pero yo decía en un vídeo anterior, decía, yo he tenido que caminar con mi vida personal, mi vida profesional, mi vida como madre y mi vida en la situación legal o judicial con mi exmarido. Todo eso he tenido que ir paso a paso. Si yo me enfoco en lo que no puedo conseguir porque yo no tengo el control de una situación judicial, tampoco tengo el control de lo que pueda sentir mi exmarido o el padre de mis hijas, de mi hija pequeña en este caso. Si yo no puedo tomar el control sobre lo que siente mi familia con respecto al cambio que yo he dado porque no están de acuerdo o porque tienen miedo de que me pase algo y ellos no puedan acompañarme, pero eso sigue también caminando a la par conmigo. Y Lo que, cuando eso camina a la par, hay mucha gente que le frena el camino, que dice, no, ¿cómo Ujú. voy a hacer? ¿Y si pasa? ¿Y si sucede esto? ¿Y cómo? Que no? Y entonces empiezan a dudar de sí mismos y lo que puede realizarse o gestionarse o activarse en 2 días o 3 días o 5 años tarda 15 años en realizarse. Es correcto. Y también lo que pasa es que muchas veces todos nuestros caminos se vuelven paralelos. Ok, Así tu es. camino como madre no tiene nada que ver con el de esposa, no tiene nada que ver con el de amiga, no tiene nada que ver con el de hermana, con el de hija, no tiene nada que ver con el de profesional. Muchas veces la vida se vuelve una serie de caminos paralelos que no se cruzan en ningún momento y que no es necesario muchas veces que se crucen, ¿ok? Yo siempre he sido del partir de que la vida personal y privada debe mantenerse así, privada, para que pueda fluir, eh, engrandecerse, expandirse o contraerse conforme la situación lo vaya ameritando, ¿ok? Mucho más si enfrentamos problemas legales o de custodia o problemas de ese tipo, ¿ok? No podemos mezclar esos problemas en nuestra vida profesional ni llevarlos tampoco al plano de la maternidad. Por ejemplo, si tenemos un problema con un ex esposo, eso no quiere decir que él no pueda ser un buen padre. Si no fungió las cualidades que yo esperaba, porque ni siquiera podemos juzgar si es que fue bueno o fue malo. Solo estuvo en la relación como pudo, ¿ok? E hizo lo que pudo. Si no somos quien, porque eso en todo caso lo tendría que juzgar el creador, pienso yo, ¿no? No somos quien para juzgar si esa relación fue buena, fue mala, simplemente fue. Y Fue, de allí exactamente. nació lo que nació. Ok, si de allí nació un hijo y ahora nos estamos peleando por una custodia o algo legal con respecto al hijo, tenemos que saber que ese pleito también debería ser desde el amor, desde lo que es mejor para nuestro hijo, desde lo que es mejor para él, que nos vea a nosotros como padres llevarnos bien, tener una relación cordial, donde podamos brindarle a él desde esta nueva perspectiva, ¿ok? Una estabilidad emocional para que pueda crecer y seguir madurando en su propio camino, que también va a ser un camino difícil, ¿ok? Porque la vida tiene sus matices, está llena de momentos felices, de momentos de belleza, de momentos de alegría, de momentos milagrosos, pero también a veces está lleno de reveses,
¿ok? La vida tiene sus reveses, perdemos personas, se nos mueren familiares o amigos o nuestros padres o hijos, tenemos circunstancias económicas que nos apremian o tenemos ciertas circunstancias o situaciones que suceden en un momento dado que simplemente no podemos abordar desde la mejor posición que nosotros podamos tener, porque quizás la situación nos llegó en un momento donde no tenemos quizás el mejor nivel de conciencia, ¿ok? Estamos O quizás, las herramientas necesarias para poder gestionar eso en ese exacto, momento. podemos estar actuando a lo mejor desde las vísceras, ¿ok? Porque yo soy del pensar que basado en lo que, en cómo tú actúas, ¿ok? Vas a tener respuesta de parte del mundo. Pero no siempre el mundo va a estar dispuesto a responderte como tú esperas. Esa es una cosa muy importante y por eso recalco de cuando tomas decisiones en la vida, tener mucha claridad para saber que no va a ser tan fácil como tú crees. Y la mayoría de los fracasos que yo he visto y que yo misma también viví es porque tú tienes una ilusión. Y crees que con esa ilusión vas a conseguir todo eso que tú te propones. Pero cuando lo bajas a la realidad, sales a la vida real, a la calle, a la sociedad, a las diferentes adversidades, pues la vida está en constante movimiento y la vida es una adversidad continua. Son pocas las veces donde uno tiene como esa calma, que es donde uno inspira profundamente. Yo digo, inspiras profundamente, estás en ese bosque, inspira y ves un poco de claro, entonces voy a coger aire porque para lo que se presenta de nuevo, ¿no? Y volvemos, creo que hemos hablado anteriormente de eso, por eso solamente el 1% de la sociedad global consigue lo que se propone, ya sea un tenista, un actor, una escritora, una editora, porque no vivimos todos en un contexto eh, tan fácil. Ay, wow, creo que por aquí está pasando un ruido, no sé si se escucha. Sí. Perdón. Esperemos que el ruido pase En porque, esta ciudad donde yo vivo a veces pasan las máquinas cuando uno menos se lo espera. bueno, fíjate que eso, así es la vida. Las cosas Exactamente. suceden cuando menos nos los esperamos. O sea, ese ruido Justo, llegó para ejemplificar perfectamente cómo es la vida. La vida va a su bola, como dicen. O sea, va justo como le da la gana. justo ha venido como más Exactamente. claridad no se puede decir, ¿no? Exactamente. Esto Entonces, exactamente lo que acaba de suceder ahora, la vida en directo, es la vida real. Vas haciendo algo, pero de pronto sucede algo que no puedes controlar. Justo en ese momento tienes que saber si quieres seguir o no y si de verdad eso es tan importante para ti. Y cuando hablamos de la idea hasta que se consiguen las metas, en este caso editora, escritora, terapeuta, mentora, coach, cuántas situaciones hemos vivido, pero aún a pesar, o la situación de tu país, o mi situación personal y las diferentes circunstancias aquí en España, para que hoy tú y yo estemos hablando abiertamente de lo que deseamos, de lo que hemos claro. conseguido, pero también que no creamos que son los resultados que obtenemos o que tenemos ahora, ha sido todo el tiempo así. Por eso, cuanto mayor claridad se le dé a la gente cuando tiene una idea de negocio, una idea de emprendimiento, una idea de escribir, una idea de ejecutar cualquier plan que se hayan propuesto, tienen que, tienen que saber con quién se asesoran también. Creo que es importante. O sea, si en este Sí, caso yo me dejo asesorar por ti para escribir mi libro, o incluso como coach, cuando nos hemos acompañado mutuamente, debo saber con quién estoy hablando, qué trayectoria, el nivel de confianza, ¿no? Y esas son cosas que normalmente no se habla, por lo menos no se hace, no se visibiliza mucho, pero a ver a la gente cuando acompañamos ese sufrimiento, incluso en nuestro propio equipo hemos visto personas como que de pronto se rinden, en la asociación, cuando personas se han rendido tan fácilmente después de haber hecho una formación, de estar acompañadas durante un año con un profesional, toman una decisión
tan drástica como atentar contra su propia vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando por la mente de esa persona? ¿Cuál era la idea que tenía en ese momento para que pasado un año no ves quizá los resultados que quiere y tome esa decisión tan drástica, ¿no? Cuando hay Sí, salidas, pero es, yo pienso que una persona que no puedo opinar desde mi propio punto de vista, aunque podría opinar por una versión anterior mía, ok, desde allí voy a opinar, ok, porque cuando era más jovencita, yo sentía como que no estaba bien plantada en la vida, ok, no sentía ese arraigo aquí en esta vida, como lo siento ahora, que ahora yo sí me siento viva en la vida. Yo antes me sentía muerta en la vida, ok, y estaba muy jovencita, mi primera crisis existencial fue existencial, te digo existencial, o sea que lo pensé en atentar contra mí misma fuertemente, no, nunca hice nada, nunca me agredí, me autoagredí, ni me hice daño, pero sí lo pensé seriamente, en que debía estar muerta y yo debía hacer algo para que eso se cumpliera, ¿ok? Y yo creo que allí yo hice o eché garra, como diríamos aquí en Venezuela, vamos a echar garra de esto. Yo en ese momento eché garra de lo único que creo yo que tiene el humano, que el humano tiene un solo superpoder, todos los demás que hay derivan de ese pequeño y esencial superpoder, de ese pequeño y esencial instante, segundo del tiempo en donde uno elige. Ok, creo que no hay más nada. Somos producto de nuestras elecciones. Ok, yo elegí seguir viva, aunque me dolía, porque no fue que, ay, que llegó como la claridad y yo ahora quiero seguir viva y todo lo que me dolía ayer ya hoy no me duele, dejó de doler. No, yo elegí seguir viva y elegí asumir las consecuencias de esa elección. ¿Ok? Esa crisis existencial me ha pasado 2 veces en mi vida, que han sido puntos de inflexión y yo más bien ahora a mis 50 años los llamo intersecciones, ¿ok? En donde la vida te pone entre una cosa y otra y dices, ok, ni siquiera es, la pregunta ni siquiera es qué es lo que yo quiero, no, ¿qué es lo que yo debo hacer para continuar con el diseño original? Todos tenemos un diseño original, ¿ok? Que viene de no sabemos dónde, de Dios, llámelo como quiera, universo, Dios, Alá, Mahoma, Buda, como lo quieran llamar, Cristo, X, Jehová, como lo, Yahvé, no sé, llámenlo como lo quieran llamar. Yo, para entenderme yo misma con él, porque para mí no es que sea él o ella, pero para mí es un él, ¿ok? Yo lo llamo Dios. Y mi diseño original ya está hecho. O sea, ya él sabe lo que yo vine a hacer aquí. La que no lo sé soy yo. Pero si yo me rindo ante la voluntad y ambos hacemos nuestro trabajo, porque no es que me voy a rendir a la voluntad de Dios y me voy a acostar en la cama a esperar que me lleguen los autores a contratar mis servicios desde allí, desde la cama, sin hacer nada, porque yo soy linda y bella. No, yo debo seguir trabajando, debo seguir preparándome, debo seguir estudiando, debo seguir alimentando mi caja de herramientas, o como lo diría Stephen Covey de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el séptimo hábito, sigo afilando mi sierra, ¿ok? Y sigo compartiendo con el mundo lo que voy aprendiendo en el camino mientras mi diseño original se me revela. Ok, se te va a revelar en algún momento, porque en algún momento ya tú debes saber hacia dónde vas. En un punto de madurez de la vida ya tú debes entender hacia dónde yo voy, qué cosas no me gustan o no me convienen o no quiero para mí simplemente. Y totalmente ahí es cierto. donde entra el superpoder de elegir.
elegir continuar con las actividades que me lleven a conectarme lo más cercanamente posible a ese diseño que ya está hecho. Nosotros somos un prototipo de un diseño perfecto, ¿ok? Vamos Y camino de vivimos, la perfección, pero nunca lo claro, vamos y a conseguir vivimos. probablemente. No, es que yo hoy dije una frase, hoy le dije a alguien una frase. Le dije, mira, para mí, no sé para los demás, pero para mí la perfección está hecha de un montón de imperfecciones. Lo que se ¿Ok? dice perfectamente imperfecta. Eso es correcto. Todos lo somos, sin importar si nos enviaron en un empaque que nos gusta o este cuerpo no se adapta. Yo voy a una velocidad y mi cuerpo va a otra, o a lo mejor yo soy lenta aquí pero rápida en el cuerpo, o a lo mejor soy rápida aquí y lenta en el cuerpo, o a lo mejor, bueno, yo vine con una cierta discapacidad o con una neurodivergencia. Como hayas venido, ya llegaste en este empaque. Este fue el empaque que se te dio. ¿Qué vas a elegir hacer desde este empaque para cumplir con el diseño que ya está propuesto? Es que Esa, creo yo, es la pregunta. Es que justo en una sesión anterior de las diferentes entrevistas y sesiones que he tenido hoy, justo hablaba con una de las consultantes de ese tema y ella regresaba a su pasado, a esa niña. Y digo, la diferencia entre la mujer que eres hoy y la niña de entonces es que tú no tenías autoridad sobre ti. Pero Ujú. hoy tú sí puedes elegir libremente desde la autoridad qué decides hacer, hacia dónde quieres ir. En este Eso es caso, a correcto. una conversación pendiente con su papá. Hoy sí puedes elegir hablar y conversar con tu papá abiertamente de lo que tú has sentido durante muchos años. Bien, ella se emociona porque realmente lo que le quiere decir a su papá es que le ama profundamente, a pesar de todas las circunstancias de la vida. Digo, así es. Y hoy tienes la oportunidad de hacerlo y cuántos quisieran estar en tu lugar porque ya su papá no está. Y yo le No dije, a mí me está tocó correcto. hacerlo cuando ya no estaba mi papá. Y tú hoy lo tienes la oportunidad de decirle a tu papá cuánto lo ama. El resto es una interpretación que todos hacemos de nuestra vida y como bien dices tú, de ese diseño original, porque todavía no tenemos ni la madurez, ni las herramientas, ni la sabiduría interna que te va dando el camino porque uno sabe dónde se siente a gusto. Eso es correcto. El Uno alma sabe sabe. exactamente, pero vamos El alma luchando sabe. contra... Uno es el que no sabe. eh, Porque uno no, ni, uno vive queriendo, vive queriendo, vive queriendo. claro, Y vive queriendo eso mismo. ¿Ves? pero ahí se mantiene uno en ese niño o Eso. Y niña de yo precisamente quiero. esa es la elección. Vas Y a integrar a tu niño y crecer siendo la adulta que a lo mejor quisiste haber tenido al lado, o vas a seguir manifestándote desde el niño herido, víctima de que los de las adultos que tenían su circunstancias, círculo exacto. de seguridad no lo cuidaron. Exactamente. No, mira, te hablo, esto sí te lo voy a hablar con propiedad porque es una experiencia propia. Yo soy una mujer que digamos, no sobrevivió porque no creo que estuviera en peligro mi vida, pero sí mi dignidad como niña, de tener el derecho de resguardar mi inocencia, ¿ok? Yo soy, y no me gusta decir que soy víctima de abuso, no, yo viví un abuso sexual infantil, ¿ok? Lo viví. Y esto marcó mi vida por muchos años, o sea, fue algo que yo quise esconder, que yo quise no, no Que nadie, quise, sí, nadie ¿cómo te explico? Fue algo que sucedió donde yo estaba completamente sola y nadie me defendió, ¿ok? Sin embargo, hoy miro ese hecho como un combustible. Fue un combustible cuando tuve mi hija. Dije, me prometo que ella nunca va a vivir eso. Y me lo juro. Y hasta ahora lo he cumplido y ya es una mujer y no lo vivió. O sea, que cumplí. Ya lo que haga, lo que pase después que ella sea grande o ya es adulta, bueno, yo rezo porque nunca le pase eso siendo adulta, porque debe ser más difícil de superar. Ok, cuando niño uno es tan inocente que vas arrastrando como una bola de nieve que no sabes ni siquiera de dónde viene.
y ya cuando eres adulto entras en conciencia y obviamente pues puedes, eh, eh, ¿cómo te digo? ¿Cómo te explico? Puedes ya hacer uso de tu adultez, ¿verdad? Para consolar a ese niño que sí en verdad está herido, ¿ok? Porque sí, 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 en un momento dado quedamos huérfanos, si en un momento dado alguien se muere y nosotros perdemos el norte, porque todavía estamos conectados con esa energía inocente, porque vive dentro de nosotros y no se va a ir nunca, Nunca. por muy viejos que estemos. Mira, podemos tener, no sé, 100 años, y ese niño quizás aún todavía va a tener miedo, quizás aún todavía se va a reír de un pajarito que voló, o se va a reír porque un perrito saltó, o se va a reír porque otro niño se rió. O sea, De el niño hecho, sigue estando Paola, allí toda la vida. de hecho, Paola, del niño al anciano vuelve a ser ese niño, lo que pasa que con muchas memorias, pero se emociona por las mismas cosas. Cuanto más vamos llegando al adulto mayor, más niños vamos siendo, ¿no? Por eso toda la historia vivida muchas veces hace que aparezca ese Alzheimer, porque el Ajá, dolor es mucho más profundo y la mente se va a ese lugar donde yo no quiero recordar. ¿Y qué recuerdan las personas con Alzheimer? Pues lo que recuerdan es normalmente su infancia y nos es confunden correcto. con las personas, con mamá, con papá, con los hermanos, ¿no? Por, por eso insisto mucho en que la importancia y la necesidad de aceptar toda la trayectoria de tu vida, porque si no lo más probable es que caigas una y otra vez en el mismo vacío existencial. Sí, en un vacío existencial, en una depresión, una tristeza profunda que puede radicar en una depresión, o vives con trastornos de ansiedad, o te da ansiedad al futuro porque no sabes lo que viene. Nadie sabe lo que le viene en el futuro. Y O tampoco sea, por... yo ayer sabía que iba a tener esta entrevista, pero se está dando porque así Dios lo quiere. Si esto no se hubiese podido dar, créeme, no se hubiera No se dado. hubiese... Exacto. No se Por, hubiera dado. Se y da eso porque se tiene que dar. Y eso es importante para que todas estas personas no fuercen las situaciones. Eso es Porque a veces correcto. forzamos las situaciones, forzamos las relaciones, nos obligamos a ir a donde no queremos ir. Y eso es lo que nos está causando ese dolor, esa ansiedad, porque estamos luchando contra nosotros, no contra los demás, estamos luchando contra nosotros mismos. Y Eso es queremos que nos correcto. vean, y queremos nos validen. Entonces todo el tiempo estamos haciendo cosas que nada tienen que ver con nuestra identidad. Por eso tan importante que conozcamos quiénes somos realmente para poder elegirnos y priorizarnos y desde ahí poder dar lo mejor de nosotros que decías antes, ¿no? Entonces yo no Eso puedo es dar lo correcto. mejor de mí Es si yo que, no soy yo. claro, es que la verdadera batalla, o sea, dicen que todos libramos una batalla interna, pero es que la verdadera batalla no es contra el mundo, no es contra nadie que esté afuera. La verdadera batalla, ¿verdad? Es contra nosotros mismos. La verdadera batalla es contra nosotros mismos, contra mí misma, contra mi propia autocrítica, contra mi propio juicio, contra mi propia autovaloración, contra lo que yo misma ejerzo sobre mí, porque no existe nada afuera, ¿ok? Todo lo que yo percibo en el mundo es como es porque yo lo estoy observando. De Según hecho, mi percepción, hay algo maravilloso que estudia la PNL que se llama metacognición, que es el observador que observa el mi observador receptor. pensamiento. Ok, es observar tu propio pensamiento. Cuando yo me desligo, me disocio de mí misma para observar lo que yo misma estoy pensando, te genera otra clase de diálogo. Comienzas a ser más consciente de, oye, aquí me estoy tratando mal. Y Exacto, precisamente, mira, en esa misma búsqueda, ok, vas haciendo formaciones. Yo hice un diplomado llamado Liderazgo Violeta. Básicamente ese diplomado va dirigido hacia la violencia de género, ok, la violencia de género, tanto de hombre como de mujer, hacia hombre y hacia mujer. Pero yo le vi una mejor utilidad a ese diplomado y me convertí en especialista en eso.
Y yo me he hecho fan de estudiar la violencia intrapersonal, o sea, la que yo ejerzo contra mí mismo. Aunado de eso, saqué un taller que ha tenido unos resultados magníficos y va a ser uno de mis próximos libros que se llama La historia que me cuento. O sea, ¿qué historia me estoy contando yo? ¿Qué me digo? Yo le puse nombre a esa voz que te dice que no puedes, que no vales, que es ridícula. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo crees tú que tú puedes hacer una entrevista en un programa internacional? ¿Quién te ha dicho? ¿Ok? O que tú puedes escribirle un libro a alguien y que se vuelva bestseller. ¿Quién te ha dicho a ti que tú puedes hacer eso? Yo le puse nombre, o sea, la mía se llama Paulinesia, pero ya cuando tiene nombre, yo la identifico, sé que es un personaje, yo puedo sentarme a hablar con ella. La primera conversación fue dura, porque habló, no se cayó nunca. Y yo me tuve que sentar pacientemente a tomarme un café y a esperar a que ella terminara. Pues cuando ella se vació, entonces ahora es más suave el trato. Pero tuve que dejarla que dijera todo lo que le dio la gana. Y Conozco eso muy bien, dolió. exacto, te iba a decir, eh, bueno, por eso también creamos esta sinergia. Conozco muy bien a ese personaje también, yo le puse otro nombre. Y sí, que hablaba, además hablaba sin coherencia, como una tremenda locura lo que se contaba. Y yo ahí pacientemente, también digo, hubo momentos que hasta lloré escuchándola, pero luego ya digo, vale, ya, ahora comenzamos. Ahora Sí, sí y hay que, comenzamos de verdad. y si bien hay que dejarle el micrófono, porque a veces tiene Totalmente. cosas que decir, tú eres la que eliges, tú, la adulta coherente y responsable que ya eres la que elige cuánto tiempo se va a quedar con el micrófono. Y Ok, mira, necesitas tus 3 minutos de protagonismo, bueno, ahí es tienes. Te totalmente, voy a ahí dar tiene. cinco. Te voy a dar 5 para que digas todo lo que quieras. Te vacíes y después de los 5 minutos el micrófono otra vez es mío. Y ella se vacía y dice, sí, porque estáis loca, porque esto, porque lo otro, que no sé qué. Y Y ya seguramente que terminaste. muchas de las personas que van a ver esto se van a ver identificadas cuando decimos que yo no sirvo, que yo no valgo. Y así Claro, un juego y que no también eres hacemos. suficiente. Ah, ya Es, terminaste. Bueno, sí, mira, ve. Ese pensamiento tuyo, ¿verdad? Si eliges quedarte con él, por mí está muy bien. Pero yo de verdad, la que sí está a cargo del timón, ¿verdad? La capitana de su vida y de su alma, como decía Mandela en su famoso discurso, ¿ok? Soy el capitán de mi alma. Bueno, yo, la capitana de mi alma, yo elijo no creer eso, porque no me sirve para el diseño que está ya hecho, no me sirve creer que no valgo, no me sirve creer que yo no soy suficiente. Además, no soy suficiente más o menos para quién, porque si para alguien yo no soy suficiente, ese alguien no debería estar en mi círculo, ni cercano ni lejano. Ok, no debería estar en mi círculo, porque ¿qué voy a hacer yo con alguien que me esté recordando mis costuras rotas? No necesito eso, ¿ok? Tampoco necesito a alguien que esté todo el tiempo diciéndome lo buena que soy, no. Necesito a alguien que sepa que tengo momentos de tontería, tengo momentos de brutalidad, tengo momentos de molestia, tengo momentos de inspiración, tengo momentos milagrosos, momentos felices, tengo momentos de tristeza. Somos el compendio de un montón de momentos y todos son tan diversos y tan diferentes como habitantes habemos en la Tierra, por eso digo que somos un constructo de muchas historias de muchas y cosas. nosotros debemos saber cuál elegir en cada momento y cómo nos la contamos. Claro, Y esos arquetipos, de ahí también se crea lo que la mayoría de las personas quizás no queramos, pero que de ahí se crea ese pensamiento crítico y ese autoconcepto y ese autoliderazgo, porque cuando yo empiezo a liderarme, a tener esa autocrítica conmigo misma, a generar esa armonía conmigo misma, esa paz interior a pesar del caos del mundo, es cuando yo me siento libre para poder elegir en cada momento y aceptar en cada momento y sin evitar
todos esos sentires de la vida. Es decir, cuando estoy rabiosa, debo aceptar que estoy rabiosa, porque dice, Así hay es. mucha, hay, Ponle nombre, porque es, ¿por qué nos da miedo decir hoy no me siento bien, hoy me siento triste, hoy quiero llorar? O sea, ¿por qué nos da miedo entrar en nuestra propia oscuridad si la yo, tenemos? pero claro, yo siento que también eso se percibe desde esta realidad que se está construyendo en cuanto al liderazgo. Es decir, no tienes que sentir ese pensamiento positivo. Yo en algún momento escuchaba a un compañero de México que decía pensamiento positivo mágico, algo así. Es que no es real, es un pensamiento positivo construido con una realidad que tú estás creando. Que lo Claro, otro pero es es que, una idea que tienes ahí arriba en las nubes, pero que nunca la vas a bajar a tierra. Para mira, crear una identidad real, tienes que así saber es. que en la vida tienes momentos de, yo digo, de estupideces o de poco Claro, de mira, es niño, que el pero pensamiento, el pensamiento positivo pendejo, no, ellos sean permanente pensamientos que son es enfermizo. O sea, exacto. el pensamiento positivo permanente, primero es irreal. Nadie puede estar feliz 24 horas. Claro, pero Paola, lo que decía mi compañero en México de la escuela emocional decía pensamiento positivo pendejo, porque no es un Pendejo. pensamiento que sea realista en cuanto a algo que tú quieres Sí, llevar a porque cabo yo en tu puedo vida. decir y tener la mejor intención de decir, mira, claro que sí, yo puedo viajar a la luna. Exacto, Norm- exacto. realmente yo no podría. Primero porque mi altura máxima es un avión. Yo si subo más de un avión, no sé qué me pasaría, no sé qué haría porque tengo terror, ¿ok? A estar fuera de la tierra. Pero yo celebro el que sí lo pueda hacer. Y no por eso yo soy menos que esa persona. A lo mejor a él le encantaría tener alguna habilidad que yo tengo. No lo sé, porque no, nunca he conocido un astronauta, pues. Pero es lo que yo digo, o sea, ¿por qué te vas a sembrar en las cosas que no tienes o que no puedes hacer con un pensamiento positivo y real, o sea, ilusorio? No. Mira, tú lo que sabes hacer bien, perfecto, vas, lo haces, dice, ah, me salió mal, bueno, está bien, por aquí ya sé que no puedo, voy por el otro lado, sigo intentándolo. Ese es el pensamiento positivo, pero no es borrar el error, porque es que nos han metido falsamente en la cabeza que el error es algo fatal, es un fracaso terrible, insondable, irrecuperable y que el error, pues, el que cometió un error, pues se tiene que morir ya, porque no puede hacer más nada. Miren, y el que descubrió la bombilla no lo hubiese intentado 1000 veces fallando, no hubiese tenido esos 1000, 10.000, no sé cuántos errores antes de que la verdadera bombilla naciera, nunca tendríamos luz eléctrica. Ni tantísimas cosas que tenemos hoy día como la Seguiríamos en las medicina, velas, exactamente. esa- la Seguiríamos en penicilina, las velas. exactamente, exactamente. Y eso es lo que es el objetivo también de de estas conversaciones, de estos directos, para que la gente se construya una realidad de que viajen en ese camino donde quieran que vayan, donde quieran que vayan, el camino que escojan, pero que lo trabajen desde la realidad, no de esa percepción que se tiene hoy en cuanto al liderazgo. Hay, hay un liderazgo real y nosotras que llevamos tantísimos años y todavía seguimos formándonos, reciclando, aprendiendo y creciendo, tener Ujú. siempre esa mente de aprendiz, porque es difícil, muy complejo de que tú tengas una idea de un proyecto tan grande como el que tenemos nosotras y creer que va a ser tan fácil llevarlo a cabo. Y no es real, ni por hacer O un que vas a evento. llegar a la cima sola. Eso Exactamente. tampoco sucede. No llegas a la Exactamente. cima sola, llegas a la cima de la mano de mucha gente que Dios te pone en el camino. Y lo malo de eso es que por ejemplo, la gente puede ver desde afuera tu éxito y decir, bueno, ella cómo lo hizo, cómo lo logró sola. Nunca lo logré sola. Siempre tuve al lado a alguien que me dijo un mensaje que me llegó, incluso un libro que leí, una película que vi que me enseñó o un mensaje que me dio mi hija. Todo fue sumando. ¿Ok? Todo fue llegando para que yo pudiera ensamblar todo este producto, este servicio o mi propia vida.
¿ok? El éxito depende de millones de cosas que se compaginan y se confabulan en los tiempos exactos para que la oportunidad sea aprovechada, se dé y esté abierta para ser parte del diseño que ya está formado. Por eso digo que cuando tomas la decisión es cuando empieza, cuando de verdad te comprometes, no cuando tomas la decisión, cuando de verdad te Uh-huh. comprometes a trabajar por ello, ahí es donde empieza a que ese diseño empiece a construirse de verdad. ¿Por qué? Porque se te van abriendo unas puertas, se te van cerrando otras. Y ahí es donde están los cambios reales. Más que Eso es correcto. creer que voy a hacer un evento y tengo 1.000 seguidores, 10.000, 1.000.000 de seguidores, 5 millones de seguidores, eso no es real. Y quiero que lo sepan, eso no es real porque detrás de eso hay mucho vacío y hay muchas decisiones. A mí ha venido gente que ha ido a eventos enormes, eventos de liderazgo de Tony Robbins, que es uno de los, bueno, el máximo de los coach a nivel internacional, y su vida no ha dado ningún cambio porque no siguió sosteniendo en el tiempo todo eso que tenía que Ajá, trabajar. Entonces, porque no se comprometió, y porque tiene, si tú, y tiene que tiene que ser existir sostenida. principalmente, claro, el compromiso con uno mismo y que a Ujú, veces nos sembramos en hacer las cosas sin pedir ayuda. Cuando haga exacto. falta pedir ayuda profesional, salgan corriendo, busquen a alguien con quien confíen, un coach, un mentor, un psicólogo, un sacerdote, un guía espiritual, un pastor, un gurú, un budista, un monje, qué sé yo. Claro, Pero cada uno busquen tiene, ayuda. exacto, cada uno necesita, porque la idea, y es lo que le digo a la gente cuando dicen, no, es que yo por aquí no, y empiezan a aislarse, digo, por favor, busca ayuda, no conmigo, busca ayuda, porque aislarte, lo único que la mente es perversa, y en cuanto más aislado Ujú. está, como se dice, ¿no? Las casas se hicieron para venir a dormir, comer, la vida se hizo siempre en la calle, desde la época de las cavernas. Con lo Así cual, es, hoy encerrarte en una habitación en cuatro paredes a empezar a pensar y a pensar y a pensar, tenemos un saboteador permanente ahí porque además nuestro así cerebro es, está constituido, lo que tú decías, para la supervivencia. Vivir es algo completamente diferente y tienes que ir acompañado de personas que también vayan en ese objetivo de crecer, aprender, reciclarse, formarse, porque si no estás dando vueltas en círculos y yo siempre digo vagabundo por el mundo, vueltas y vueltas, pero sin llegar así a es. ninguna parte. Entonces, si Sí, llegar, queremos es como llegar la rueda del hámster. La exactamente, rueda del hámster. Vas corriendo, ta, 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 te bajas, pero tú estás en el mismo sitio. y Nunca vas a rodar se trata un de milímetro. cada subida y bajada tienes que aprender algo. La vida tiene subidas y bajadas. Pero en cada subida no te creas que eres la última Coca-Cola del desierto, ni el ombligo del mundo, como dice uno de mis grandes líderes, ni el tapón del océano. Entonces baja a Ujú. tierra y cuando baje, aprende ahí, fórmate, refuérzate, toma alguna iniciativa, déjate acompañar para luego volver a subir. Y vas a estar así toda la vida. Lo que pasa es que en cada subida y bajada creces un poquito más y eres una persona mucho más madura. Y digo madura en el sentido de madurez emocional, mental, física y psíquica. Porque unido a esto, también tienes que generar una serie de actividades como el deporte, la lectura, la escritura, para que vayas sosteniendo todo eso que vayas haciendo, para que tú mismo seas observador de que decías tú antes, seas el observador de tu propio proceso y desde ahí sí vas a conseguir un éxito real. Y un éxito real no significa que vayas a ser el mejor coach del mundo. A veces significa que No, sea el sí, mejor jardinero de la comunidad donde estás. sí. Simplemente. Mira, y vivir la vida como protagonista, no como espectador. Totalmente. Vive tu vida como el protagonista de tu vida, o sea, está ahí presente en tu vida. Ahorita tenemos un problema grave con estar presentes. Ok, no, la presencia nos da miedo, porque nos da miedo mostrarnos tal cual como somos, pues con defectos, con virtudes. Con lo A mí cada vulnerable vez que me da somos. menos miedo. A mí cada vez me da menos miedo mostrarme tal y como soy, si bien profesionalmente uno guarda ciertas cosas, ciertas normas, ciertas distancias, ciertos respetos, ciertas maneras de hablar o lo que sea, también trato de ponerle algo mío, porque es que sería insostenible. No es sostenible no ser tú en todos los ámbitos de tu vida.
así en algún momento debas moderar tu carácter o tu comportamiento para funcionar dentro de la sociedad. Pero siempre desde tu esencia, desde lo que tú eres, desde lo que tú proyectas, desde lo que tú quieres decirle al mundo que de verdad tú eres, la realidad. Y hay una cosa importante que yo me aplico en mi vida también, que es algo también bíblico que yo digo a veces: Dios, apártame de este mundo aunque tenga que vivir en él. Le comentaba a alguien hace poquito en otra entrevista, digo, esto es lo que quiere decir que yo tengo que vivir dentro de esta sociedad caótica que a lo mejor no comparto, pero sí debo vivir dentro de ella porque es la única manera de yo conocerme a mí, a través de la interacción, de todos esos mensajes que me dan cada una de las personas con las que puedo compartir a lo largo, no del día, sino a lo largo de mi historia. Y eso sí me da esa libertad de escoger y elegir en cada momento con quién me quedo, con quién no me quedo, con quién viajo, con quién decido tener una relación o con quién deseo quedarme a vivir. Porque las personas pueden estar en tu vida 5 minutos y dejarte un mensaje maravilloso, pero otras a lo mejor están 5 años y otras 10. Esto es lo mismo que cuando compartíamos antes lo de mi relación, ¿no? Duró el tiempo que duró porque era el tiempo que yo necesitaba para aprender y para crecer y para tomar esas decisiones. Por lo tanto, Ajá, maravilloso, ¿no? Y también es verdad que uno se separa, pero no quiere decir que desaparezca el amor. Que así es es. algo importante que debe estar. Sí, uno se separa porque hemos escogido caminos diferentes, Ujú, pero no quiere decir que desaparezca el amor. Igual que un padre jamás se va a divorciar de un hijo. Yo me puedo divorciar de claro. mi pareja, pero un padre jamás se divorcia de su hijo, independientemente de que tenga una relación o no durante un tiempo. Pero eso no existe en ninguna parte, que un padre se divorcie de un hijo. Así es. Por eso el aprendizaje luego, tanto del padre o de la madre como de los hijos, es que va a hacer con esa información que tiene. Así es. Y estas son cosas que creo que son prudentes expresarlas en voz alta para que cuando comenzamos un proyecto, que empezamos el otro día con de la idea yo digo de la idea a la realidad, en este caso con nuestros proyectos, con el tuyo como editora Ujú, y por este acompañamiento conmigo en escribir mi libro, es porque si no se queda en un niño pequeño con un capricho o con una así es. idea fantasiosa de lo que es una realidad, de una relación, de una familia, de un proyecto, de todas estas cosas que la mayoría de nosotros idealizamos cuando somos niños. Llevarlo a la Ujú, realidad o trabajar toda esa realidad es lo que nos hace luego ser grandes personas o grandes líderes aportando valor a otros, y creo que eso eh, es algo que desde luego a mí me parece que es calidad humana, que se ha perdido mucho, valores, así es. humildad. Yo no soy nadie, simplemente soy una guía muchas veces y otras veces me dejo guiar de las diferentes comunidades donde estoy, como Human Ecology. Ahí yo me dejo guiar. A veces soy guía, pero la mayor parte del tiempo yo me dejo guiar por otras personas que saben algo que a mí me importa y me interesa y me hace crecer también como mentora, como terapeuta y como coach. Así es. Y creo que si creemos que sabemos algo y que estamos en el poder de la verdad, hacemos mucho daño, Paula. Así es. Sí, porque es que nadie tiene la verdad absoluta en la mano. Uh-huh. Y tu verdad puede ser no la misma que la mía. O sea, podemos a lo mejor estar de acuerdo en muchas cosas y en una no, por ejemplo. Porque entonces estamos haciendo idolatría, que es algo que Exacto. Y eso realmente... eso es lo que nos hace, nos mantiene pegados a la tierra, pues. Eh, no sentirnos que podemos controlarlo todo, porque precisamente el problema del mundo es el control. El problema del mundo no es el poder, porque hay mucha gente que tiene poder y hace cosas buenas con ese poder. Sí, totalmente. El problema del mundo es el control, Control. Querer el controlar la vida. pretender controlar las masas, el pretender controlar cómo funciona el mundo, el pretender controlar la creación. Ese es el problema real del mundo. Y lo que crea el caos que hoy vemos también. Eso es correcto, porque al querer controlar a la gente, si la gente no desea ser controlada, ok, siempre vas a tener gente que no está dentro del sistema Y o que nada más las entra al grandes luchas. sistema, sí, o nada más entra al sistema cuando convenientemente necesita entrar y luego sigue su vida. ¿Ves?
Podrás controlar una masa crítica, pero no puedes controlar a todo el mundo, porque Totalmente de acuerdo. hay personas que tienen un pensamiento crítico propio y un criterio que desean mantener lejos de eso, y está bien. Ok, cada quien es libre de hacer de su círculo un florero y buscar quien le ponga flores. Entonces, mientras tú te haces cargo de tu metro y medio, pienso yo que este mundo sería muy diferente. Que no necesitarías controlar a nadie, porque cada quien se estaría haciendo cargo de su propia huella, de la huella emocional que deja, de la huella ecológica que deja, de la huella personal que deja. O Y, es, sea, y ese hacerse cargo de lo que vas dejando atrás. exacto, y eso es lo que yo siempre digo que qué tipo de legado quieres dejar, qué huella quieres dejar en este mundo, ¿no? Exactamente. Y yo creo que para resumen de lo que hoy estamos comentando, de lo que seguiremos ampliando a lo largo de estos meses y de este año, eh, hacer esas reflexiones, pararse a, tengo una idea, de la que sea, o sea, una idea puede ser para un proyecto, pero puede ser una idea de que quiero enamorarme y quiero tener 5 hijos. O Exacto. resulta tengo una idea de que quiero construir un puente en Miami, de lo que sea que tengan esa idea, pues que sepan que primero tienen que tener muy claro el para qué, por supuesto tener pensamiento crítico, pero ante todo tienen que tener un nivel de autoconocimiento sobre ellos importante para que sepan Sí. con quién luego Para quieren poder sostener eso, porque no es, es tanto la idea, sino que la idea sea sostenible en el tiempo y que no me vaya a consumir en el interín de que sea cumplida. es, Porque si yo voy a, por ejemplo, yo con mi nivel de conocimiento y capacidad que tengo en este momento, no me puedes poner a construir un puente en Miami, que primero no sé cómo se hace. O sea, no sé si es tendría que posible empezar crear muy atrás. construirlo allí. ¿Ves? Pero no Exacto. sé cómo hacerlo, o sea, eso me pondría en un aprieto bastante mayúsculo. Claro, porque está, Pero quizás si me pones a tender un puente entre una persona y otra, manejar ese conflicto, sí podría yo tener la capacidad de hacerlo y de llegar a un acuerdo donde ambos ganen y la situación gane y todo el entorno gane, ¿ok? Porque tengo las herramientas para hacerlo. y tenemos que Entonces, tener, todo va a depender de tu capacidad. y si fuésemos lo suficientemente sabios para ir a la hemeroteca y a buscar a lo largo y ancho de la historia grandes referencias, ¿no? Porque para que se construyeran las pirámides también tuvo una idea. ¿Cómo se construyeron hasta hoy? Es Aún no que todo sabemos. comienza con una idea. Primero tienes que creerlo y luego crearlo. Y hasta hoy incluso no sabemos cómo, pero lo que sí es cierto es que ha dejado un legado para la humanidad. Entonces, Claro, y partió qué, desde la idea de un alguien que no sabemos dónde está ni quién es. ¿Y qué tipo de legado quieres dejar? Yo decía, bueno, pues probablemente, y lo sé, alguien sembró y plantó un árbol y hoy yo estoy recogiendo su fruto. Entonces, mi legado es sembrar, yo no voy a recoger los frutos probablemente, pero Pero quién alguien sabe los va a si... recoger. sí. Sobre todo y ante todo porque hay una cosa muy cierta, nos guste o no, y es que dentro de 100 años probablemente nadie se acuerde de nosotros. Sí, claro. Pero si hay algo simbólico ahí que tú dejaste, y a las personas le puede servir, ay, qué maravilloso es. Yo desde donde esté espero verlo, porque Así es. sí que me parece que es algo muy lindo. Y, Sí, es trascendencia, sí, y es venimos, dejar algo, un legado. ¿por qué, Paola? Porque comentábamos esta mañana lo que la gente lucha a veces por ganar dinero, ¿no? Así A es. la vida venimos desnudos y nos vamos desnudos, así que en el camino tú sabes qué estás construyendo, porque te vas a ir sin todo ese, sin el yate, sin el avión, sin la limusina, sin el BMW y sin la mansión, con lo cual, pues, ¿para qué estás construyendo tanto? No te lo vas a llevar, qué bueno es compartirlo, sobre todo con tus seres más queridos. Y la Claro. otra cosa importante que decías antes, si al éxito llega solo, el dolor va a ser muy profundo y ya tenemos grandes referencias a lo largo y ancho Ajá. de este planeta de personas que se han roto, que han atentado contra su vida, algunos lo han conseguido, de adicciones, de muchísimas adicciones y de una soledad profunda que ha roto a grandes personalidades del mundo del cine, del teatro, de la música, del deporte, a tomar decisiones en un momento donde estaban muy bien posicionados, pero con un gran vacío interior. Y por eso creo que Así es es. tan importante hablar de esto. Así es. Es que mientras no tenga sentido y el sentido de propósito es lo que te da como
esa medicina para soportar el proceso, ¿ves? Porque no es que, ay, nació una idea y qué bueno, todo va a fluir perfecto. No, ahí es donde va a empezar el problema, porque Totalmente. vas a vivir un proceso, porque para llevar a cabo esa idea tienes que morir por dentro en una versión anterior y nacer en una versión nueva, que sí pueda sostener la idea. ¿Ves? Entonces, es tener eso en cuenta, Sí. es, Por lo es menos que hagan conectarse con eso. esa pequeña parada y que incluso que lo pongan sobre papel, que se asesoren, que busquen acompañamiento, que cuando necesitan ayuda la pidan, porque es necesario. Así también lo hemos conseguido nosotras y todavía tenemos muchísimo que aprender en el camino, pero es lo que cada día nos hace estar aquí presentes en nuestra vida y desde ahí pues también tener yo digo estas charlas entre amigas, pero que creo que son beneficiosas para muchos más. Así es. Mi Bueno, yo Paola agradezco Bella, muchísimo que me hayas invitado, de verdad que sí. y nos Siempre es veremos un placer. y nos veremos en el siguiente y bueno, pronto ya Así tendrán es. noticias de otras cosas nuestras como de los libros Claro que sí. y nos seguimos viendo por los otros canales. Así Claro que sí. que un abrazo grande y que bueno, que espero que estas conversaciones les ayuden mucho y por supuesto que sigan nuestras redes, tanto a ti como La Curiosidad del Alma. Y que también pongan sus comentarios porque a lo mejor nos pueden aportar información valiosa para nosotros. Claro que sí. Un abrazo, Un María. Gracias. abrazo.